se iba a bañar a las pozas, nos encantaba, nos juntábamos con grupos a ver qué poza, o más abajo de la casa, del Puente de la Gruta, o más arriba. Obviamente habían unas visitas que en sí venían y compartían bien, pero teníamos una que tenía una amiga que decíamos nosotros, oye, bañémonos todos antes porque va a llegar ella y nos va a echar a perder toda la poza. Le decíamos la lenteja en ese tiempo, y llegaba ella y trastornaba, dejaba el agua un barrial y lo hacía ella sola, entonces era terrible. Entonces todos vivíamos, no, nos va a echar a perder toda la tarde, entonces disfrutábamos sin ella. La queríamos mucho y la seguimos queriendo, porque obviamente seguimos compartiendo, pero forman parte de las historias que teníamos. Y ahí compartíamos grandes, pequeños, los pololeos, la entretención de los amigos. Cuando le hacíamos gancho a otro, por ejemplo, salíamos arrancando y en un minuto un amigo quería andar con una prima. Y dijimos nosotros, oye, hagamos todo y nos vamos arrancando, qué sé yo. Y después él llega detrás de nosotros, oye, casi nos sacamos la mugre y tú llegas detrás de nosotros. Fue muy, o sea, éramos muy simples, éramos muy niños, diríamos, que no teníamos maldad. Jugábamos, teníamos 13, 14 años, andábamos jugando a las tacitas arriba de los árboles, por ejemplo. Diríamos, en los esteros nos tirábamos de las lianas, de los coiles, que eran unas capsulitas negritas que uno se comen también. Pero ahora eso ya no existe, ya no está. Esos eran los columpios que nosotros teníamos, no teníamos ninguna sala de juego como se tiene ahora, que le ponen a uno a los niños, digamos, no teníamos nada de eso. Todo era improvisar. Recién me junté con mi marido, me casé con mi marido, yo tenía a mi hijo con 3 meses de nacido. Estaba viviendo en una casa que era de la Sarita, de la Sara Delgadillo. Ella lo pasó la casa y se llegó el momento que llegó el invierno muy severo, con mucha agua, y se desbordó el estero. Y el estero se desbordó y se fue a nuestra casa donde vivíamos y se entró el agua. Y yo tenía una perrita chiquitita, como estábamos recién, tenía mi cocinilla, todo chiquitito, 2 tacitas, 2 platos, como empieza uno. Y en la noche la perrita gritaba mucho cuando nosotros estábamos acostados en el dormitorio, porque la casa tenía un living comedor grande y 2 dormitorios, uno acá, uno allá. En el de allá dormíamos nosotros. Y esto era todo un living comedor grande. Y acá al fondo estaba la cocina, que era una cocina chica. Y por ahí, por esa cocina, se entró el agua, porque se hizo un hoyo, pero tremendo. Y se vino todo el desborde y se entró todo ahora dentro de la casa. Y nosotros despertamos con mi marido, como le estoy hablando, como de las 3 de la madrugada. Y sentíamos a la perrita que gritaba. Y mi marido me dice, negra, ¿por qué tanto que aúlla la perrita chica? Yo le digo, no sé, negro, ¿por qué no te levantas a verla? Y se levantó. Él quiso bajar de la cama cuando el agua ya lo estaba llegando hacia a una altura de la cama. Lo estaba llegando el agua a nosotros porque se estaba llenando la casa de agua. Entonces, yo a mi hijo no le tenía cuna. De una maleta, de la mitad de una maleta, le hice una camita y se la puse en 2 sillas. Y la camita de nosotros era súper estrecha, chica, de una plaza. Pero estaba todo con agua, pero un agua, pero negra del estero, que se había metido adentro, así como un café oscuro. Y mi marido se larga abajo y me dice, negra, está pura agua. Y la casa tenía una pura ampolleta, una alargadora así con una ampolleta nomás. Y mi marido se le ocurre, o no sé,
sería la desesperación de él, de ver que el agua ya le estaba llegando a la cuna al niño y a la cama de nosotros. Si no hubiera sido por la perra, se me ahoga el niño. O, bueno, nosotros éramos viejos ya, pero igual. Y va él hacia la cocina y le da por atornillar la ampolleta con el agua hasta aquí. Le puso un puro fuerte, un pencazo, y lo largó hacia allá. Y quedó como medio aturdido. No lo mató porque le dio grande. Y eso fue lo más terrible del entorno del invierno, del agua que venía, que rompió pared, rompió todo, se entró para adentro y casi los ahogamos. Casi me le ahogué el niño, que es lo más que me preocupaba a mí, mi hijo mayor. Y eso para nosotros fue terrible. Es algo como no sé, como algo especial el sonido del estero. Como algo que viene, como que viene y cae así. Como que cae en algo el agua, ¿ves? Ese sonido es un sonido especial, como algo vivo. ¿Ves? No es como usted al abrir una llave, esos sonidos del agua del llave, no es como el sonido de acá. Es muy diferente. Porque aquí como que cae en la roca el agua, entonces al caer en la roca tiene otro sonido, para mi parecer. ¿Y le gusta el sonido del agua? Me gusta este sonido, me encanta este sonido del agua. Me encanta la naturaleza, aquí ver esto, porque es como otra vida que hay. Otra vida. Bueno, como anécdota, yo como que crecí como sintiendo que las pozas de estos lugares es como nuestra piscina, pues como en nuestro patio, ¿cachai? El patio de la casa. Entonces desde ahí efectivamente al llegar incluso obviamente aún cuando uno viene para acá y se refresca, también te sientes como más liberada, pues te entrega como esa descarga de energía y esa renovación también a la vez que uno se va más livianita. Sí, como el meterse y el sentir la conexión con el agua fría, así en la cabeza, el sentir así como ese choque, ese golpe quizás. Es como que te hace reaccionar y después obviamente sentarte al ladito de la piedra que está calentita por el sol, tomar sol, es revitalizante, o sea, es una carga de energía. Sí, es una carga de energía totalmente. Y rico, o sea, rico poder venir quizás todos los fines de semana, tirarse su piquero y la renovación para seguir la otra semana. O sea, es como su reseteo también. Sí. Eso es como lo que siento, aparte obviamente de refrescarse y de sentir lo rico y gratificante que es estar en estas agüitas naturales, puras, poder disfrutar de ellas. Pues. Sí. Y compartir, yo por lo general también venimos con amigas para acá. Nos traemos alguna frutita, ¿cierto? Algo para poder compartir. Y después ya el bajar es como, oh, ya que como que uno baja arrebatada también. Como que si bien te revitaliza, te deja así con energía nueva, también es como te da la sensación del descanso también. Te invita como a descansar.
Sí, sí, son agüitas muy, muy mágicas. Entonces uno tenía que venir a echar el agua y hacíamos caminitos así como las piedras y echábamos la boquita de agua que llegara a la casa para regar, eso hacíamos nosotros. Y después mi papá hizo como una represa que juntó piedras, cuando iba mermando el agua, juntaba piedras y a nosotros nos traía que sacáramos tierra y iba rellenando y hacía como una piscina de barro. Y esas eran las piscinas que teníamos nosotros, pues estaba llena, nosotros veníamos a bañar, quedábamos más sucias de lo que estábamos, puro barro. Esas eran las tradiciones de antes. Venían unos niños, unas familias que tenían ellos amigos de Valparaíso, les encantaba venir a jugar al agua ahí, pero era puro barro, que todos cochinos tenían que andar. Así que esas historias, pues, y venir al agua, teníamos que venir aquí antes, donde estaba ese pocito con latas, ahí teníamos que venir de la casa con tarritos a buscar agua. Y mi papi se llegaba cansado, no había agua en la casa, había que lavar la loza en potes chicos nomás, porque el agua había que venir a buscar acá arriba. Mi papi siempre le gustaba el agua fresquita porque esa era una vertiente que en invierno es tibia, ese pocito que teníamos nosotros. Y en el verano era súper helado, era como tomar hielo. Y ese mi papi, anda a buscarte agua al arroyo. Y nosotros cansadas ya chicas con tarro, había más abajo un sauce y también brotaba agua. Mi papi le llevábamos de eso, pues más cerca nosotros lo hacíamos de eso. Y a tomar agua y papi nos decía, este no es el agua del arroyo. Lo conocía, tenía otro sabor porque había un sauce, seguramente la raíz y allá vuelta y volver a buscar agua porque lo hacíamos leso, porque estábamos cansados de ir corriendo y bajar con tarro. Pues. Bueno, cuando era niña yo, teníamos mi prima mayor que ahora está en Argentina, ella ya tiene como 70 y tantos años. Yo niña, todos se venían a bañar en ese tiempo a la poza, porque había como una cascada así, y había un pozón como este así grande, y caía el agua al medio así, y se hacía pura espuma. Y ellos se bañaban ahí, pues. Y yo sentada como estoy aquí en una piedra mirándolos, que todos se divertían. Y de repente sale mi prima y me tira ahí, a donde caía el chorro del agua. Y yo recuerdo que yo quería salir y veía puras burbujas y burbujas y no... Yo creo que me estaba ahogando, pienso yo, porque la sensación que siento ahora, la siento siempre cuando yo no puedo mojarme, bañarme con abuela. Y desde entonces nunca más me he metido ahí, no, nunca. Porque quedé con ese trauma, porque yo creo que me estaba ahogando cuando de repente mi otro primo me levanta así, y ahí como que yo vi el sol, la luz, pero abajo veía puras burbujas, veía que pasaban burbujas, y como que yo estaba sumida en el hoyo. Y a lo mejor yo pienso ahora con el tiempo que era un chorrón grande de agua, así que caía sobre mí, pues, y no me dejaba salir para arriba. Y cuando mi primo me saca y me tira así, me acuerdo, y yo ahí empecé a vomitar agua. Yo estaba chica, tengo que haber tenido, no sé, pues unos 5 o 6 años. Y desde ahí, por ejemplo, yo ahora estoy con un pie en el agua, pero no puedo tener los dos en el agua helada. No puedo tener los dos pies en el agua helada porque siento la misma sensación que me va. Y bañarme en aguas heladas no puedo. No me puedo bañar en aguas heladas. De hecho, en pleno verano tengo que bañarme con agua caliente.
porque si me cae el agua aquí al pecho, me ahogo, me desespero. Yo creo que un trauma eso que me quedó. Esa fue la historia que me pasó a mí con el agua del estero. Y estábamos solos, no había más que ella, era la más adulta, y si ella hizo eso, olvídese. Los vecinos que vivían ahí, esos oriones, ese se cayó y se ahogó abajo. Abajo, allá donde vive Miguel Olivares, allá cayó a las lajas y se ahogó ahí. Ahí lo encontraron. Lo buscaban para arriba, para abajo, hasta dónde no fueron a buscarlo. Pero no apareció y al fin apareció en esa parte ahí, lo más cerquita. Ahí estaba ahogado. Sí. ¿Era joven? Sí, era un cabro joven, pero era mayor que nosotros, sí. ¿Y qué le pasó? ¿Por qué se cayó? No sé para dónde iba, estaba medio cucú, parece. Y salió a caminar, y allá se resbaló en las lajas y se fue a la laguna. Sí. Y ahí con las peras y la arena que bajaba, ahí quedó tapado. Y que la gente lo buscaba hasta Valparaíso, y sí parecía por allá, fletando en el mar, y no. Y al fin encontraron esa parte. Cuando hay mucha sequía, nosotros hacemos manda y nos ponemos a bailar para que el niño Dios nos mande agüita y siempre nos cumple y nos manda la agüita. Y hace poco también una señora habían encontrado cáncer y nos pidieron una manda si le podíamos ir a bailar al niño Dios a la iglesia, y nosotros le bailamos y la señora se recuperó y lloró y todo, y fue muy emocionante. Se recuperó la señora, y después de que le habían dicho ya que no, que era que esperar nomás. Yo se lo dedico al niño Dios de Las Palmas. Siempre le bailo con harta fe a él. Con harta fe bailo, siempre, siempre, siempre. Y me acuerdo también de mi hijo, porque falleció. Y también le bailo a él. Sí, también le bailo a él, y una vez también le cantamos a él. Con harta fe. Porque también me ha hecho hartos milagros mi hijo. Sí. ¿Y el baile empieza por el tema de tu hijo? No, porque mi hijo falleció en el 2012 y yo ya bailaba chino ya antes, de chiquitita. Yo bailo de los 14 años y ahora yo obviamente confío en Dios, pero también en mi hijo. Entonces siempre lo tengo ahí como en mi mente, todos los días, y cuando bailo chino igual siempre me acuerdo de él. ¿Y entras como emocionalmente en un estado diferente? ¿Cómo podrías describirlo, por ejemplo? Con adrenalina, en el momento uno no siente cansancio. Hay gente que dice, no, hoy van a bailar a todo sol, o cómo no sienten calor y todo, pero nosotros, por lo menos los que bailamos chino, no sentimos ese calor. Es como que sentimos una adrenalina, y entre más suenan las flautas y los tambores, más bailamos, hasta con lluvia hemos bailado. Hemos quedado todos mojados, pero igual, no sé, es una adrenalina que uno siente en el momento. Y uno no siente cansancio, nada.
solamente las ganas de bailar y tocar los tambores y cantar y todo. Sí, es bonito el baile chino. Aprendí a nadar, lo pasé súper bien ahí. Veníamos con mis hermanos que ya no están. Era la parte de recreo que teníamos nosotros para pasear, pues, porque era muy lindo, había caída de agua todo el verano y era como tener una piscina. Era nuestra piscina, así que yo tengo mucho que agradecer, inclusive el aprender a nadar, porque mi hermano me tiraba y esperaban que yo... Y ahí con la afligida aprendí a nadar y si no lo hubiera tenido no sabía, pues, porque yo me comparo con otras personas que no tenían el estero, no tenían la oportunidad de nadar porque el estero era chico cuando ellos pasaban. Pues así que yo tengo mucho que agradecerle a este lugar, he sido bien feliz. Y inclusive cuando recién estaban mis nietas chicas, siempre las llevaba a la piscina, a la Poza de las Lulis, y ya felices. Tenemos muchas fotos de ahí que sacamos. ¿Y era profunda la poza? Sí, pues como una piscina, si está totalmente, es como una piscina. Hay piedra allá, acá, en todos lados y mide como más de 1 metro de profundidad. Si nosotros nos tiramos piquero ahí. Quizás ahora como esté, pues este año no he ido, porque la misma lluvia trae piedra y puede que haya tapado algunos lugares, pero nosotros en realidad con mis hermanos la limpiábamos, era nuestra piscina. Así que después de las lluvias, por ejemplo, ya en septiembre, de acuerdo, y sacábamos todas las piedras de más y las dejábamos preparadas Y venían muchos vecinos también. Muchos vecinos, inclusive compañeros de curso que sabían, y se venían a mi casa y veníamos Era nuestra entretención, pues, como en vez de ir a la plaza o a la piscina municipal, íbamos a la Poza de las Lulis. Teníamos el pozo en el estero y cada una de mis hermanas tenía su lugar donde se lavaba, pues. Y yo tenía, por ejemplo, me acuerdo que en mi poza que yo tenía, yo me sentaba al medio, había una piedra en el medio de agua y yo me sentaba ahí y ahí me lavaba. Y me lavaba el pelo, todo había que lavarse porque no había poca comodidad en la casa, entonces en vez de estar llevando agua para la casa, uno se bañaba en el estero, se lavaban. Para ir hasta el colegio, por ejemplo, ya anda a lavarte el estero para ir al colegio. Y así que uno le pasaba una toalla y llegaba a vestirse al colegio, para la casa para irse al colegio. Los fines de semana, cuando mi papá estaba en la casa, cuando ya, claro, no trabajaba en la semana, después de almuerzo esperaba ese momento de venir a las pozas. Acá como al esterito habían unas positas bien bonitas donde veníamos a pasar la tarde con la familia, con mi papá, con mi mamá, mi hermano. Y eso ya después se dejó de dar. Empezamos a venir ya más solo, yo, mi hermano, con mis primos, mis amigos, personas que venían de vacaciones a mi casa. Y ahí de a poquito fui
aprendiendo a nadar aquí en el lugar. No recuerdo como exactamente el momento ni eso, pero sí recuerdo que empecé a nadar primero por debajo del agua. No sé si a todos les sale más fácil eso, pero a mí me gustaba sobre todo el color de las piedritas, el ver los peces, a veces los pirigüines, cositas así debajo del agua. Más que nada eso recuerdo. Y ya después empezamos a usar flotadores para poder nadar por la superficie, a los perritos. y recuerdo sí el lugar, la posita donde fue eso, que ahora ya no existe esa posa porque ya fue cambiando el paisaje con el tiempo, pero me sentí muy bien en ese momento. Me recuerdo andaba con mi mamá y mi hermano, andábamos los tres ese día. La sensación que me daban cuando ya era más pequeña era un poquito de susto o de miedo por el sonido que era muy fuerte, que en ese tiempo cuando llovía, que llovía harto en el invierno cuando yo era más chica, se escuchaba muy fuerte. Y además tengo como, me acordé ahora teníamos un perrito muy querido, el Benji, una mascota, que de pronto desapareció después de un temporal y todos pensamos, o asumimos todos que el Benji, el perrito, se lo había llevado el agua al estero. Y nos da, bueno, quedamos como con esa impresión del perrito.
Lo que yo recuerdo era que tenía mucha corriente, pero lo típico que los más chicos siempre estábamos a la orilla. Al menos yo, que era como más cobardoncita, estaba no cerca de donde había una corriente más amplia. Pero obviamente que los adultos o los más grandes se tiraban a las partes que era de más de 2 metros de profundidad. Pero los más chiquititos, típico que nos quedábamos como más cerca, o que nos llegara como hasta lo típico, hasta el pecho. Y obviamente que podíamos nadar cuando ya sabíamos, y si no, estábamos en la orilla nomás. Siempre los niños somos muy apurones, bueno, cuando uno es chico, que ya no soy niña, pero uno es como tremendamente apurón, y era lo típico de ponerse el traje de baño, las hawaianas azules típicas que usábamos antes de los 90, y lo típico, una bolsita con colación o con algo para comer. Era como lo más típico que teníamos todos. Y compartir la toalla, porque éramos demasiado. Éramos muchos, así que es como lo típico. Pero era muy bonito, son recuerdos súper lindos, porque era lo único más, como lo más importante que tenía Limache en ese momento, era la poza. De hecho, mis primos que venían de Santiago, que muchos son primos, segundos míos, son primos de mi mamá, son más grandes, ellos, su paseo, en vez de como ir a Viña, era venir a Limache. Entonces, igual en esa época Limache, en cuanto a turismo, estaba muy bien catalogado porque tenía la poza. Y además la zona era segura, tenía un área de camping donde podías poner tu carpa, donde podías cocinar, tenías juegos, y además vendían cosas para comer. Entonces la Poza Larga tenía como todo lo que cualquier camping de hoy en día sueña tener, pero era precioso. Después del terremoto, en el año 86, 87, vino la inundación que tuvimos, que fue caótica porque se nos vino el agua, empezando por las primeras casas, que estaba la primera calle, acumulándose el agua hacia las casas colindantes, donde nosotros nos dimos cuenta desde la ventana de mi pieza, de los niños. Sentíamos muchos gritos, mucha gente que gritaba, lloraba, que el agua, que viene el estero y que viene el estero. Y nosotros lo primero que hicimos, tratar de ubicar las cosas arriba de las camas y todo, porque a nosotros nos llegó más de medio metro de agua dentro de la casa. Así es que, y la gente de atrás se les quebraron las panderetas, botaron las mamparas, que eran de vidrio, saliendo todos los utensilios de la gente, los balones de gas, cocinas, todos hacia abajo, hacia la CCU. Entraron botes, que se los devolvía el agua entraba a los botes para los de los bomberos, para tratar de sacar gente, pero el agua se los devolvía hacia afuera. También llegó un helicóptero para ver qué podían hacer. De eso no me acuerdo mucho, si el helicóptero hizo algo, pero el problema fue eso, que fue mucha destrucción en las primeras casas de la orilla del estero. Yo tenía 15 años aproximadamente y miraba desde mi dormitorio y escuchaba desde mi dormitorio mucho ruido, las bombas, gente que gritaba, y miraba desde mi dormitorio y veía que el agua estaba subiendo, y me acuerdo que le decía a mis papás, estaba con mi mamá solamente y mis hermanos, que les decía yo que el agua lo íbamos a inundar. Siempre creíamos que no iba a llegar el agua a la casa, ya las otras casas de Angelmó, todo ese sector ya estaba inundado. Luego salimos hacia la puerta y el agua se empezó a entrar
era de noche, tipo 10 de la noche cuando empezó las inundaciones. Bueno, nosotros con mis hermanos, nosotros somos 4 hermanos, me acuerdo que nos sacaron en un camión municipal y nos llevaron hacia donde estaban albergues, que jamás creo que esa vez fue la única noche que no dormí en toda la noche, preocupada y que mi papá no estaba con nosotros esa vez. Y al otro día fuimos a ver la casa y había llovido 7 días seguidos. Y llegamos y no era agua la que había, sino que lodo en la casa. Después de un largo día de trabajo en Corta de Poroto, nuestro premio era llevarnos al estero a bañarnos. Aprendimos todos a nadar ahí, yo creo que la gran mayoría de mi comunidad. Era nuestra piscina privada, nuestro parque comunitario, donde teníamos las mejores horas para nosotros de disfrutarlo y de compartir con los demás vecinos. Y ahí, bueno, nos juntábamos todos a jugar, a disfrutar de la tarde mientras nuestras mamás lavaban y nosotros nos bañábamos. También teníamos un espacio especial donde había un árbol caído, donde el Aldo, que ahora ya no está con nosotros, pero él era el precursor de los piqueros, el que todos nosotros los mirábamos con mucha admiración, porque era como valiente para nosotros que éramos más pequeños. La luz de la historia.